Está con nosotros Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo, un gusto estar aquí. Es muy importante que sepan, y me voy a permitir enseñar esta revista por un momento. Esta es la revista de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la edición de julio, cuyo material terminó de hacerse el mes de junio. Y en esa revista, en la página 25, habla ya la Cámara de Guayaquil y su modelo de desarrollo. Y ahí dice, y la verdad es que si el Ecuador fuese tierra virgen y se tratase de escoger un lugar para su puerto principal, el escogitamiento hecho con toda técnica moderna no podría lograr una mejor ubicación incrustada como está Guayaquil en pleno corazón del Ecuador. La suma de las distancias que lo separan de las capitales de provincias es inferior a los demás puertos. Julio Estrada y Casa, La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito, tomo 1, página 10, 1984. Y mire cómo comienza el artículo Enrique Macías Chávez. El modelo de desarrollo de Guayaquil es genéticamente el de una ciudad portuaria. Entonces nosotros ya desde el mes de junio, haciéndole un homenaje a la ciudad de Guayaquil en la edición de esta revista, ya habíamos hablado de la importancia del puerto de Guayaquil, por eso que estamos un poco sorprendidos ahora que llega este estudio. Ahora, en este tema portuario hay dos aspectos. El primero es la utilización de la actual terminal de autoridad portuaria y de los 13 puertos privados. Y el otro es la construcción de un puerto de aguas profundas dentro del Golfo de Guayaquil. Entonces, sobre el primer punto, continuar utilizando el puerto actual. ¿Qué ventajas o desventajas tiene para la competitividad de las exportaciones y para el costo de las importaciones? ¿Que se mantenga el actual puerto o que se lo cambie de lugar? Correcto, esa es una consecuencia, pero lo primero, disculpen Alfredo. Primero, esta ciudad ha nacido como puerto, ha hecho su historia como puerto, aquí ha habido crecimiento, desarrollo, bienestar y empleo como ciudad-puerto. Eso lo tenemos que tener muy claro, es la historia, es genético para la ciudad. Es la historia como la historia de Nueva York, de Buenos Aires, de Singapur, así es. Ahora, pero yo eso le pregunto concretamente, técnicamente, sí. O sea, ¿de qué sirve que el puerto siga aquí o que se vaya de aquí para la competitividad de las exportaciones y para el costo de las importaciones? Primero, el buque no va, Alfredo, en donde está el mejor puerto. El buque va donde está la carga. Eso lo tenemos que entender. Entonces, la zona de influencia, lo que se denomina el interland del puerto de Guayaquil, es lo que hace posible que sea el único puerto en el Ecuador que sigue creciendo. Pasó casi 13% de aumento en carga. Pasó de 9.6 a 10.8 millones de toneladas. ¿Por qué? Por su área de influencia. La zona del Guaya, los ríos y el área de influencia del puerto hacen posible la actividad portuaria y el crecimiento portuario. No es al revés. No es que el puerto atrae el buque. Es la carga la que atrae el buque. Y el valor agregado bruto que da esta zona de influencia es casi el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí tiene usted una respuesta principal. La geografía del puerto, al hacer que llegue al corazón de la ciudad, al corazón del país, los temas de logística hoy en día, es entregar a la puerta la carga, la logística, la distribución. A eso va. El puerto de Guayaquil prácticamente le deja en el patio del puerto, en el patio de las industrias de Guayaquil la carga. Es como que usted ponga una pizzería para la economía nacional en el caso de que se continúe con este proyecto de movilidad que está. A ver, nosotros no nos oponemos, y ya le voy a hablar de los costos, a que el gobierno mañana quiera invertir en Manta, quiera invertir en Esmeralda, en Puerto Bolívar o en el puerto que quiera hacer el gobierno, siempre y cuando no coarte la libertad de carga del puerto de Guayaquil, la libertad de emprendimiento de las empresas que se quieren establecer en esta zona para mandar carga a través del puerto, porque entonces ya estamos hablando de un principio y un valor que tenemos que defender, que es la libertad económica. ¿Cuáles serían los costos? Costos de cabotaje, costos de fletes, el costo de hacer un nuevo puerto, que sería para el gobierno, porque muy bien lo ha expresado ya la autoridad local, que el puerto de Pozorja estaría en manos de la iniciativa privada, y sería la iniciativa privada quien lo haría, un puerto que podría servir de transferencia para la América Latina, porque Guayaquil ocupa el cuarto lugar en los puertos del lado del Pacífico en América Latina, el noveno, como usted lo enseñó, de toda América Latina y el Caribe por el informe de la CEPAL, pero el cuarto del lado del Pacífico. Entonces ese puerto de Pozorja sería un puerto complementario, pero justamente se pensó ahí primero
primero por las condiciones naturales que existen, pero más allá de eso, y lo más importante es que sería con una inversión privada, pues Alfredo, no es una inversión del gobierno, no se utilizarían los recursos del gobierno, viene esta compañía a poner los recursos y hay espacio suficiente ahí para crecer una nueva zona industrial de Guayaquil, que hemos venido trabajando como Cámara de Industria pensando en el crecimiento de la ciudad. Pero eso, ¿detiene el dragado? No, porque un puerto nuevo quizás dura 5 años, el dragado ahora, hay que partiendo hacerlo. de la base de el dragado del canal de acceso está autofinanciado, lo paga el propio movimiento del puerto. Por supuesto, ahora, pues, entonces volvamos a esto del puerto de Aguas Profundas. El tráfico de buques post-Panamá y super post-Panamá de gran calado, que no podrían entrar al puerto pese a que se lo drague, representan realmente el 30% del tráfico naviero mundial. Es decir, que el 70% se hace por buques que sí pueden entrar al puerto de Guayaquil. Entonces, la construcción de un puerto de aguas profundas, como usted lo señaló, en el Golfo es para que sea complementario con el puerto actual y para reforzarlo. Ahora, ¿cuál sería la mejor ubicación en términos económicos para no encarecer el transporte? Porque se habla ahora de dos posibilidades, de Posorja o de Chandú. La respuesta primera está en quién pone la plata. Si la va a poner el Estado ecuatoriano o la va a poner la iniciativa privada. Entonces, por lógica, yo preferiría que la ponga la iniciativa privada para que no se usen recursos del Estado. Y la iniciativa privada ha visto a Posorja como lugar para poner ese puerto. La Cámara de Industrias Guayaquil, con la Agencia de Desarrollo de Guayaquil y el municipio y las universidades, la ESPOL, la Universidad Católica, el Tecnológico de Monterrey, hemos hecho un estudio para ver una zona industrial nueva, hacia dónde va la proyección industrial de Guayaquil. Y hemos determinado y se han delimitado zonas que serían tierras municipales en donde estaría esta gran ciudad industrial nueva para dar esa proyección a futuro. Entonces, con Gas del Golfo, con una ubicación privilegiada en Posorja, donde no hay los bajos que hay en Chandú, ni los vientos ni las mareas, y que hay aguas profundas, con una inversión, lo principal, la inversión privada, viene una empresa a poner la plata, no es el gobierno, con un posible aeropuerto de Daular, se cierra un círculo pues muy interesante para ver el futuro y el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que nosotros defendemos, mi querido Alfredo. Aquí no estamos, esto no es un tema político, esto es un tema altamente técnico que lo hemos estudiado a cabalidad, como le repito, pero eso a 5 años. ¿Y hoy qué? Hoy hay que dragar, pues señor. En este caso podemos, ¿quién habla del tiempo? ¿Cómo se resuelve el problema hoy? Hoy hay que dragar el puerto de Guayaquil, independientemente de lo que se quiera hacer en el futuro. Además, el dragado es y ha sido permanente, o sea, eso es una cosa que no es algo excepcional. Por supuesto, y se habla de 80, 100, 120 millones cuando deberían de haber en el fondo 150 millones. Nosotros no sabemos de dónde salen los 1.000 millones que habla el gobierno. Henry Kronfeld, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted.